Buceando en archivos. Sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales. ¿Pero qué demonios son esos gritos? Y a estas horas, como despierten al señor, se van a enterar. El calor era insoportable para ser septiembre, y Leandro, el administrador de las tierras que el duque de Baena poseía en Toledo, se estaba preparando un refresco. Había terminado su jornada laboral y se disponía a bajar a la bodega, donde se había improvisado un cómodo catre para echar la siesta y combatir las horas de mayor solana. De repente, los gritos de Isabel, la tata del duquecito, lo sobresaltaron. Dejando, no sin pena, el refrigerio en la mesa de trabajo junto con unas cuentas para repasar, salió al patio, mitad indignado, mitad curioso, e intentó averiguar cuál era el origen de aquel alboroto. La angustia y la sensación de alarma se apoderó de él cuando vio al señorito inerte en los brazos de una desencajada niñera que pedía auxilio hasta con la mirada. ¡Ah! ¡El señorito! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, Leandro! ¡Ayúdeme! ¡Que creo que se me ha muerto el señorito! Pero no se puede morir. ¿Cómo se va a morir aquí? No puede ser. Para una semana que pasan los señores en esta hacienda, no puede morirse aquí. Respiró profundamente durante unos segundos e, intentando hacerse dueño de sus sentimientos y la situación, procuró mantener la calma y hacerse una idea de lo que había ocurrido. A ver, mujer, deja de gritar y dime lo que ha pasado. Pues verás, estaba yo en la Alameda buscando el fresco con el señorito y con Pedro. Ese sí que es un fresco. ¿Cuántas veces te tengo que decir que ese Pedro no es trigo limpio? En fin, luego hablamos de eso. Ahora lo que vamos. El caso es que se me ha despistado un momento el señorito y se ha alejado un tanto y le hemos oído gritar y cuando hemos ido a por él estaba así, tumbadito en el suelo y con una de esas arañas grandes y peludas en su manita. ¿Una tarántula? ¿Me estás queriendo decir que le ha picado una tarántula? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos? Caminó en círculos durante unos segundos, más para calmarse que para pensar en una solución. Cogió al niño, observó el hematoma rojo y abultado que deformaba su mano blanca. Le tomó el pulso en el cuello, como le habían enseñado a hacerlo a las vacas. Y mientras levantaba la vista al cielo, implorando un milagro, la solución se le apareció, así, de golpe, no venida del cielo, pero casi. Sus ojos se toparon con la torre de la catedral y su campana le iluminó la solución. Con la firmeza que da estar en posesión de la única respuesta, su cuerpo se tensó, dispuesto a la acción, y su voz se volvió serena y contundente. A ver, niña, esto es lo que vamos a hacer. Llámame al Pedro ese y dile que se presente aquí con un carro. Tú te vas, a ver si no se ha despertado el señor con este alboroto. Y le dices al ama de llaves que para combatir el calor te has ido a bañar al río con el señorito y que volveréis tarde. ¿Entendido? Sí, Leandro, sí. Camino de la catedral. Con un avergonzado Pedro arreando a los caballos y el niño entre sus brazos, Leandro recordaba cómo hacía un mes se ironizaba en el mentidero sobre el médico del cardenal y su remedio musical para curar las picaduras de animales venenosos. Baila, baila contra la locura de esta horrible picadura, de este arácnido fatal. Danza, danza, mueve la cintura, deja atrás las partituras. Decían que incluso había escrito un libro sobre cómo debía hacerse bailar al enfermo para que recobrara el sentido y expulsara el veneno. Llegando va esa araña, arriba la tarántula. Incluso el tipo de melodías adecuadas para cada picadura. Que no sea bailar sin cesar, sin pensar. Ojo, había provocado grandes discusiones entre los médicos y científicos de la corte. Baila, baila contra la locura de esta horrible picadura, de este arácnido fatal. Y mientras empinaban la cuesta de armas, Leandro se descubrió rezando, él que no era demasiado devoto, para que el médico no estuviera echando la siesta y para que el hielo picado de su refresco no borrara las cuentas pendientes de su escritorio. Taran, 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 taran.
Son habituales los remedios caseros o casi mágicos para hacer frente a enfermedades poco conocidas o de origen esotérico, y el veneno de los animales ha sido siempre producto de estudio e imaginación. En este caso, lo que nos encontramos en el documento que nos ocupa es un remedio frente a la picadura de la tarántula. Si es cierto haberle picado la tarántula y no es ponderación del mal, lo que hay que hacer es que mame, por la mañana y a la noche, que no coma queso y coma de todo lo quiera. Use el agua caliente a todo pasto, aunque vomite, no le hace nada y sigue de alivio. Que toque la vihuela y le armen música y que se divierta. Cuidado, que la leche ordeñada no sirve de nada. Remedio que puede parecer ante nuestros ojos un tanto ridículo, pero que frente a lo que pudiera imaginarse es el producto de una nueva forma de estudiar y administrar la medicina, la clínica. La clínica se refiere al ejercicio práctico de la medicina relacionado con la observación directa del paciente y con su tratamiento. Esta supuso el nacimiento de una novedosa forma de hacer medicina, la del estudio y descripción de la enfermedad basados en el resultado metodológico de observación a la cabecera del enfermo, descartando el misticismo y la magia. Se describe lo que se ve y se palpa, tomando las medidas terapéuticas que responden a un pensamiento lógico razonado, alejado de especulaciones abstractas. Es con la Revolución Industrial cuando este método empieza a tomar cuerpo, sobre todo con Thomas Sydenham, que aboga por la necesidad de volver a la observación de los fenómenos clínicos a la cabecera del enfermo. El italiano Giorgio Valivi lo desarrolla en su obra De Praxis Medica, donde acuñó la esencia del pensamiento clínico en esta frase: sepan los jóvenes que nunca encontrarán un libro más docto e instructivo que el enfermo mismo. Seguidor de ellos fue el español Francisco Xavier Cid, académico de la Real Academia Médica Matritense, socio de la Real Sociedad Vascongada y médico titular del Cabildo de la Iglesia de Toledo y de su arzobispo, Francisco Lorenzana, y que es el personaje en el que nos hemos basado para imaginarnos esta historia. Cid publicó en 1787 un tratado titulado Tarantismo observado en España, en el que aboga por la música como valor terapéutico y remedio de enfermedades, en base a la aplicación de los nuevos métodos y la experimentación. En él recogía 36 casos de tarantismo, aportados por varios médicos, ocurridos entre 1756 y 1782, la mayoría de La Mancha, defendiendo radicalmente el efecto terapéutico de la música frente a las picaduras de tarántulas. El Tratado de Cid fue foco de fuertes y numerosos ataques en la época, sobre todo a través del Diario de Madrid. El autor no lo dejó pasar, lo que provocó una fuerte polémica, llegándose incluso a nombrar una comisión para determinar si los casos de curación por la tarantela, referida al baile que se ejecutaba para la sanación, eran ciertos. Para entender mejor este tratado, debemos contextualizar su estudio y el documento conservado en el Archivo Histórico de la Nobleza dentro del complejo fenómeno del tarantismo, conocido desde la Edad Media en Italia e introducido en España antes de mediados del siglo XVIII. Ojo, a nivel popular, esta terapia permaneció hasta la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. La historia de los siglos XVII y XVIII está repleta de casos de curación por sugestión al escuchar y bailar al ritmo de la tarantela. Hay numerosos testimonios de tarantulados o picados por la araña conocida con el nombre de tarántula, que englobaba a cualquier araña grande. El documento del Archivo Histórico de la Nobleza, que ha servido de inspiración para elaborar esta historia imaginada, refleja a la perfección este contexto: un remedio musicoterapéutico frente a la picadura de la tarántula. Si queréis saber más, en la descripción os dejamos la referencia a un artículo sobre el tema. ¿Os habéis percatado de la música que hemos utilizado para ambientar nuestro podcast?
El autor se inspiró en el fenómeno del tarantismo para componerla. Os dejamos con él. Hola, soy Antonio Hernando. Me gustaría comentaros cómo llegué yo al famoso mundo del tarantismo, que en este caso vendría por una canción de Vinicio Capossela, un cantautor italiano que tiene un gran tema llamado Il ballo di San Vito, por aquella ya oleada, ¿no?, de miles de personas que bailaban a la vez, cual enfermedad, ¿no?, y que también nosotros expresamos con el baile de San Vito cuando una persona es muy nerviosa o tiene casi azogue. Baila, baila contra la locura de esta horrible picadura, de este arácnido fatal. Danza, Y de ahí seguí tirando y llegué, pues, como decía, al mundo de los atarantados o atarantadas. llegando ya a 8 patas, se acerca la tarántula. Que empezaría en la región de Tarento, del sur de Italia, en el que cuando trabajaban en el campo de cereal, pues cuando notaban que alguien tenía picaduras de tarántula, en este caso, llamaban a los músicos del pueblo y tocaban la música más frenética que podían hacer con sus instrumentos, que dio lugar a la llamada tarantela como estilo. Baila, baila contra la locura de esta horrible picadura, de este arácnido fatal. Para que bailaran, ¿no?, y en mitad de esa especie de baile esquizofrénico o paranoide, imitando un poco el movimiento de la propia tarántula, incluso el apareamiento, pues en ese estado de trance también intentaban sudar el veneno de alguna manera, que era la única cura posible. Dicen que aquí en España también la jota aragonesa tuvo su origen también en este tipo de casos, según algunos estudiosos, así que ya saben, la próxima vez que vean a una tarántula, pues en vez de correr, cojan sus mejores zapatos y a bailar con los mejores pasos de baile. ¡Tarántula! Por hoy salimos a la superficie. Gracias por acompañarnos en esta historia imaginada. Recarga la botella de oxígeno para la próxima inversión de nuestros fondos. ¡Te esperamos! Tarantula.